Vamos, aquel es el de los medios, vamos, es una cosa ahí, ¿no? Bueno, Paco es el de los medios, me dice aquí, hemos puesto aquí una señal en el suelo. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Lo primero que quiero hacer es darle las gracias a Miguel Ángel Luque, porque desde el primer momento en que se planteó el comenzar el ciclo de conferencias de estadística y ciencia de datos de Patricia Román, bueno, pues fue el primero en que dijo, yo estoy dispuesto, estoy disponible para el departamento, yo presento mis trabajos, mis charlas, y bueno, y eso evidentemente es de agradecer. Lo segundo es daros las gracias a vosotros por estar aquí hoy pues, para comenzar este ciclo de conferencias. Y bueno, os presento un poco a Miguel Ángel. Miguel Ángel es el profesor del Departamento de Estadística e Investigación Operativa. ¿Sí? Está abierto, pero claro, a lo mejor como es el propio micro del ordenador. Yo no voy a repetir. A lo mejor sí. ¿Ahora sí se oye? Bueno, pues voy a presentaros a Miguel Ángel Luque. Miguel Ángel es compañero del profesor del Departamento de Estadística e Investigación Operativa. Es doctor en el campo de la epidemiología con distintos másteres en el campo de la bioestadística. Doctor por la Universidad de Granada, también a nivel internacional con la Universidad Libre de Bruselas. Tiene máster en matemática y bioestadística con la Universidad Libre de Bruselas, máster en bioestadística también con la Universidad de Newcastle en Australia. También, bueno, trabaja y colabora con el Cancer Survivor Group, creo que es de Oxford. London School Hygiene Shortcomings. Yes, sí, vale. Que ya uno le sale solo. Y con Harvard. Y con Harvard. También estuvo trabajando durante 3 años aproximadamente. Y sigo siendo persona de interés, colaborador científico. De acuerdo, en la Escuela Andaluza de Salud Pública de allí de Harvard. No, la Escuela Andaluza de Salud Pública. Perdón, en la Escuela de Salud Pública de Harvard, ¿vale? Sí. La escuela sin el andaluza. En la escuela... Nos gustaría llegar allí, pero todavía no llegamos. Todavía no llegamos. En la Escuela de Salud Pública de Harvard. Son tantas cosas, lo cual está muy bien. En el campo donde él trabaja, bueno, también trabaja con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, sí, también trabaja tal, ha estado colaborando en estudios epidemiológicos, en métodos estadísticos avanzados en epidemiología, con la OMS y también en distintas ciudades, distintos países africanos, Ciudad del Cabo, también ha estado trabajando en Ciudad del Cabo, estudiando, allí estuvo un tiempo al principio con una beca y demás en Ciudad del Cabo, 3 años de postdoc. También ha estado trabajando con la OMS y colaborando en Haití, en estudios epidemiológicos en Haití. Y bueno, sus tópicos principales de estudio, él trabaja en distintos campos, pero principalmente pues, la metodología avanzada en inferencia causal. También colabora en temas de validación cruzada, es programador con Stata, también trabaja con R, también trabaja con Python, también trabaja... De tal manera que, bueno, estamos hablando de una persona pues, que agradecemos que esté aquí, que agradecemos que esté en el departamento. Y, bueno, a grosso modo ya podéis tener una idea del perfil de Miguel Ángel. A mí ya no me queda más nada, simplemente darle las gracias de nuevo y pues, dejarlo con la charla. Gracias. Hola. Pues buenos días, muchísimas gracias por darme la oportunidad de inaugurar Es un placer de estar en tierra, de estar en Granada y de compartir con vosotros, pues, claro que papá iba pasando por la calle. intento introduciros En esa frase, una perspectiva en la que hermana estadística inferencial con estadística predictiva, un mundo más clásico de matemática estadística con un mundo más desde el punto de vista, se puede decir, de la empresa, ¿no? En la que se hace la predicción y los modelos son predictivos. Esto es Targeting Maximum Likelihood Estimation, que se desarrolla e implementa en el ámbito de la inferencia causal. Vamos a ir navegando un poquito por lo que es el background y la notación, que es muy simple. Básicamente vamos a introducir el framework de las potential outcomes y me disculparéis si me sale alguna cosa en inglés, porque es verdad que es un field muy nuevo, un field de 20, 25 años, es como que está, como quien dice, pues todavía bebé y no hay muchas traducciones
se origina en el mundo anglófono, entonces yo intentaré utilizar traducciones cuando pueda y cuando no utilizar el término en inglés. Después nos iremos, una vez introducido el Potential Outcome, que es como el framework de la causalidad, a la estadística, cómo lo implementa con una serie de estimadores. Esos estimadores han tenido a lo largo recursivamente del tiempo unos problemas que han ido solventando el uno con el otro y el otro con el otro hasta que llegamos al Targeted Maximum Likelihood Estimation, que es el que yo presentaré. Y es con el que también nos han financiado para que lo implementemos en Stata. Está en R. ¿Y en Stata por qué? Porque es un software desde el punto de vista econométrico y bioestadístico muy usado en el mundo anglosajón y por su facilidad de uso, no de programación, pero su facilidad de uso, nos rogaron que hiciéramos la implementación del Targeted Maximum Likelihood Estimation. Luego presento una simulación, un Markov experimento muy simple que proporciona el código abierto para que luego se pueda replicar aumentando solamente el número de sample, pues One Simulation se irá a min y los resultados también están en el GitHub repository. Y luego no paso a seguir en el futuro de lo que pretendo que podamos seguir haciendo con el estimador y terminaré con un ejemplillo de cómo se utiliza en Stata y qué es lo que vamos a resolver de manera muy simple con el ejemplillo. Pues nada, vamos a ver en la anotación. ¿No se ve? Ahora. Ahí. Bueno, pues la anotación os voy a introducir que para datos observacionales estamos hablando de inferencia causal que intentará, porque se va, ¿no? No sé por qué. A ver. Bueno, pues estamos hablando de datos observacionales que no son clinical trials, por lo tanto no hay randomización. Parece ser que estamos teniendo un problemilla con el cañón de luz y a lo mejor no veis, estamos intentando solventarla. En la misión se ve, aquí no. Bueno, pues entonces en datos observacionales vamos a llamar el tratamiento binario A, ¿vale? Este puede ser tratado 1, no tratado 0, caso y control. El set de confounder, un vector de confounder de variables confusoras, lo vamos a llamar capital W. Dejadme que lo diga en inglés, que me va a ser más natural, para que no haga yo el esfuerzo de pensar en A y W. Y la outcome, o la variable de resultado, Y. Entonces, las potential outcome, o las variables potenciales de resultado, se nutren mucho del ámbito de lo que es la multivariate missing imputation o estrategias de imputación múltiple. Y entonces lo que vamos a hacer es llamar a WY, subscript Y con 1 y 0, y luego la vamos a representar con el subscript A, que puede tomar el valor 1 o 0, pero esta la vamos a aumentar para aquellos que fueron tratados, vamos a también predecir lo que hubiera pasado si no hubieran sido tratados. Entonces estamos como recobrando una información que no existe, que no está observada, y por eso se llaman variables potenciales de resultado, tanto para los tratados como para los no tratados. Y luego con esas variables potenciales de resultado, pues podemos tener cualquier estimante, puede ser el riesgo relativo, la odds ratio, pero en este caso nos vamos a centrar en la diferencia de riesgo, average treatment effect, el ATE. Entonces, la diferencia de la expectación de estas dos potential outcomes. Y este es en el que vamos a gravitar ahora cuando presento los diferentes estimadores con respecto al ATE. El framework de inferencia causal se desarrolló primero bien por un estadístico, Rubin, en 1983 en Harvard, y por un econometrician del que se nutrió y Rubin motivó, que es Hetman, en el 78, y de hecho quiero mencionar que el premio Nobel de Econometría este año, el año pasado ya se lo dieron a Inves, que está en Stanford University, que es ahora el padre desarrollador de la metodología de inferencia causal, y ha hecho que esta se traspole de manera transversal en todas las disciplinas. Ahora todas las disciplinas, tanto también el mundo de la empresa con Data Science, están implementando con datos observacionales la aumentación desde el punto de vista causal, utilizando este framework. Y por eso le daban la relevancia el año pasado a Inves, de decir, usted fue el que de manera transdisciplinar hizo que este field, el de inferencia causal, llegara a tantos ámbitos del conocimiento. Lo que yo quiero distinguir aquí es que una cosa es el framework de causalidad
que es con una serie de asunciones y aumentación de aumentamos desde el punto de vista teórico las asunciones para poder establecer efectos causales con datos observacionales, y otro es el problema estadístico, que es el que nos concierne aquí. Es decir, cómo hacemos que esas condiciones que vamos a considerar que deben de aplicarse pueden extrapolarse desde el punto de vista matemático-estadístico con un estimador. Y lo diferencio, porque una cosa es desde el punto de vista causal, como tú consideras el problema, que tienes que tener conocimiento de base, porque ahora veréis el set de asunciones que tenemos, del estadístico matemático puro, donde tú desarrollas el mejor estimador posible para recuperar o identificar esos efectos causales. Entonces los quiero disociar. Siempre van juntos, pero a mí me interesa que se tenga en cuenta que una cosa es lo que teóricamente con tu conocimiento de disciplina tú pones de manifiesto que puede ser causal, a como tú matemática estadísticamente vas a desarrollar el estimador para que tenga el menor sesgo posible. A mí lo que me interesa es que el estimador sea lo más ansesgado, no sé cómo se dirá en español, lo menos insesgado posible. Gracias. Entonces, estas asunciones de la inferencia causal, cómo se aumenta la posibilidad que con datos observacionales pueda recuperar lo que es un efecto causal, pues se basa básicamente en el conocimiento de la disciplina de base y la información que disponga. A mayor información, obviamente, muchísimo mejor, y a mayor conocimiento de las relaciones causales entre las variables, pues tantísimo mejor. Entonces, son tres las máximas asunciones que se tienen que tener en cuenta a la hora de establecer el uso de las potential outcomes y la inferencia causal en cualquier ámbito de cualquier disciplina. La primera, la más importante y que no es testable, que es la que mayormente se critica, es la conditional mean independence o unconfoundedness. Básicamente lo que vamos a hacer aquí, ahora lo veremos, es recuperar la posibilidad de una como randomización artificial de los datos para poder establecer la diferencia, en este caso del riesgo, de la diferencia de riesgos que sea considerada causal. Luego la segunda es la positividad y la tercera es la SUDVA. Esta stand for Stability Union Treatment Value Assignment. Es como se la conoce, pero ahora la vamos a ver desglosada. La primera, la ignorabilidad, básicamente lo que estamos diciendo es que si tenemos una probabilidad condicionada, todo el set de confounder, ¿vale? Condicionado con el tratamiento, si tenemos esta probabilidad condicionada, no hace que sea independiente la probabilidad de ser tratado de las potential outcomes. ¿Qué quiere decir? Que si somos capaces de predecir de la mejor forma posible la probabilidad de que tú seas tratado, con esa probabilidad basada en un set de variables de confounder que tú consideras que son lo único y exclusivamente relevante para que tú seas tratado o que estés expuesto, puede ser tratamiento o exposición, esta te va a decir teóricamente que la asignación al tratamiento es independiente de las potential outcomes, lo que quiere decir que con la conditional mean independence eres capaz de recuperar una re-randomización de los datos con datos observacionales artificial para hacer que el tratamiento sea independiente, la asignación del tratamiento sea independiente de las variables de resultado, en este caso las potenciales. Básicamente aquí la asunción, lo más importante es saber que tienes que tener un conocimiento de base excelso del problema que tienes a mano y que saber que las relaciones entre las causas, entre las diferentes variables que estás utilizando son plausibles, de que proporcionen única y exclusivamente la probabilidad de que has sido expuesto o tratado con esas variables. Si hay alguna que estuviese missing, que no la pudiera encontrar o que no estuviese a mano, pues el efecto, en teoría, la aumentación del efecto causal, pues pudiera ser cuestionado. Entonces, lo que sí se ha hecho es replicar ensayos clínicos con la randomización y con las potential outcomes y con variables. Muchas veces en los ensayos clínicos se cogen variables de confusoras para ajustar el efecto, y eso se ha replicado y los efectos se recobran con esta conditional mean independent de manera exacta, ¿vale? Luego tenemos la positividad. La positividad es muy importante para nosotros porque, dado que estamos estableciendo la probabilidad de ser tratado en función del set de confounders, de confusores, variables confusoras, lo que tenemos que establecer es que la probabilidad, y esta es testable, la probabilidad de ser tratado, ¿vale?, tiene que ser siempre en función de las variables confusoras mayor a cero. Indiscutiblemente, si fuese igual a cero, no puedes recuperar ningún efecto causal porque es que no hay probabilidad de ser tratado. Entonces, esta la tienes que testar y esta es algo que hoy por hoy se están desarrollando tools y algoritmos que te permiten tentarla rápidamente. Y luego tienes la Stability Unit of Treatment Value Assignment, que no quiere decir más que necesitamos ser consistentes, que haya una sola versión del tratamiento y que no haya pseudo tratamientos, pseudo versiones. A1 es uno tratado, A0 es no tratado y control. Luego necesitamos ID, Identical Independent Distributed Variables, IID, en español no me ha salido, lo siento,
por lo tanto, que no haya interferencia y que, como estamos utilizando modelos paramétricos, como ahora veréis, que el modelo sea correctamente especificado. La forma funcional del set de confounder en función del tratamiento que utilicemos tienen que ser correctamente especificados. Si hay no linearidades tendrías que tenerla en cuenta, si hay interacciones tendrías que tenerla en cuenta. Y este es también uno de los problemas que hizo que se desarrollaran nuevos métodos pudiendo responder a esa singularidad. Básicamente de la nomenclatura algebraica es extremadamente fácil. Tienes la potencia de los tratados a 1 en rojito y ahora diríamos, ¿qué hubiera pasado si tú, que has sido tratado, no hubieras sido tratado? Es lo que estamos intentando decir aquí con el tríptico. ¿Y qué hubiera pasado tú que has sido tratado si no hubiera sido tratado? Y tú que no has sido tratado, ¿qué hubiera pasado si has sido tratado? Básicamente esto lo que hace, ahora lo vamos a ver con el Regression Adjustment Estimator, os voy a decir cómo se hace. Pero básicamente lo que tenemos que, con los datos observacionales, tenemos que identificar cómo podemos recobrar esa información de las potential outcomes cuando no son observadas. ¿Cómo podemos hacerlo? Y cómo podemos establecerlo estadísticamente con el estimador para estimar la diferencia de riesgo. Entonces eso fue en 1980, no se ve, en el 83, 86 creo. En el 86, no sé, en el 86, James Robbins. James Robbins es uno de los padres fundacionales también en Stanford, en UCLA, ahora no recuerdo el nombre. Bueno, pues es uno de los padres fundadores de la inferencia causal. Que conste que él no es matemático estadístico, él es médico que se aficionó a la matemática estadística y entonces sus primeros inicios son aberráticos desde el punto de vista algebraico. Tú empiezas a seguir lo que él estipulaba y decías, no lo entiendo. Sin embargo, al otro individuo, que es uno de los desarrolladores muy recientes, Matt van der Laan, es matemático estadístico y da alegría seguirlo cuando tú sigues la nomenclatura, la notación, ¿vale? Pero Robin aberráticamente empezó a descubrir algo desde el punto de vista cognitivo que era singular y que la gente dijo, wow, usted está desarrollando una nueva forma de entender cómo ajustamos por variables confusoras. Generalmente, pues teníamos, ya sabéis, la estandarización directa e indirecta, ¿no? Cuando hablábamos de una perspectiva demográfica, poblacional, luego nos vamos a los modelos de regresión, ¿no? El multivariate adjustment. Pero resulta que el residual confounding quedaba de una forma clara y manifiesta no tratado bien. Es decir, tiene el estimador de, por ejemplo, el Mantela-Hansel, en el que ya tienes 3 variables y puede ver cómo recupera o no el efecto confusor. Pero este dio una vuelta a la tuerca y dice, de manera no paramétrica voy a pensar que podemos recuperar el ajuste de la confusión de manera general y mucho más depurado utilizando una generalización de la estandarización. Y esto se llamó G-fórmula. La G-fórmula gravita y es como el elemento más importante y desde el punto de vista matemático es simple porque no es nada más que la ley de total probabilidad y probabilidades condicionadas, pero gravita en el fondo de lo que es la inferencia causal, porque la G-fórmula es el concepto teórico que vamos a implementar en los estimadores, ya sea no paramétrica o paramétricamente. Y como veis, la G-fórmula básicamente es una expectación del tratamiento dado de la variable de resultado y outcome en función de los confusores y el tratamiento y por la probabilidad total de todo el set de confounder. Por consistencia de que el tratamiento decimos que puede ser tratado o no tratado, 1 o 0 con los datos observacionales, tendríamos aquí el E igual a E, y aquí porque la conditional mean independent y no la habilidad podemos recuperar el efecto causal de la outcome desde el punto de vista de los datos observados. No necesitamos hacer ninguna otra asunción, sino que a través de los datos observados de Y podemos recuperar el efecto causal. Y lo vamos a ver cómo y por qué con la Regression Adjustment. Os lo voy a decir y lo vais a ver al momento cómo se hace. Esta sería el desarrollo desde el punto de vista ya más amplificado de lo que es la G-fórmula. Y esta es la probabilidad total, y esto es lo que es una diferencia de probabilidades condicionadas de potencia log con tratados no tratados, en función del tratamiento, tratado sí o no tratado, y de los confounders. Como estaba diciendo, desde el punto de vista matemático no es una cosa tampoco muy singular ni difícil, pero solamente requiere suma de integrales e integrating out all W's. Y la G-fórmula pues, se considera como una generalización de la estandarización. Entonces, como un refinamiento del ajuste por confounders. Esta G-fórmula, lo que vamos a hacer ahora es implementarla
desde una perspectiva pues, computacional con algoritmos de programación y estadísticamente con estimadores. Nos va a dar el estimand, en este caso el resultado, el estimador, y el estimate, en este caso, va a ser la diferencia de riesgo. Vamos a tener siempre en cuenta que va a ser la diferencia de riesgo, ¿vale? Y se puede, no paramétricamente, tal cual, la definición per se de lo que es la G-fórmula se puede utilizar, pero hay problemitas. Entonces, ahora veremos qué pasa cuando se implementa no paramétricamente. O entonces, como esos problemas hay que solventarlos, se ideó, vamos a utilizarlo paramétricamente y utilicemos el Regression Adjustment, el clásico modelo de regresión multivariado, y lo vamos a utilizar de una forma en la que veáis cómo vamos a recuperar el efecto de las potential outcomes. Luego dijeron, ok, ya, pero esto también da problemitas, vamos a ver qué hacemos. Y vino el Inverse Probability Weighting, la probabilidad inversa del tratamiento. Y esto básicamente se nutre de la matemática estadística del mundo de la survey, no me sale la palabra, y el Hurwitz-Thompson Estimator. Cuando tiene missing information, el Hurwitz-Thompson Estimator aumenta la información de aquellos que no fueron observados con el peso, el inverso de la probabilidad de ser observado. Y luego dijeron, pues, ¿y si combinamos los dos? Y en 2007, Kang y Schaffer, en un seminal artículo, pues los combinó. Y luego dijeron, sí, pero es que la manera de combinarla no es muy purista. Utilicemos el concepto de Semi-Parametric Theory y vayámonos a Generalized Estimation Equation y trabajemos con residuos. Y una vez más, este genio, Robbins, en el 94, desarrolló el Augmented Inverse Probability Treatment Weighting, que es basado en el Estimation Equation, en el Generalized Estimation Equations. Y este tenía un problema singular que desde el punto de vista de estadística inferencial, bootstrapping, hacía ¿cómo se dice bootstrapping en español? Perdón, bootstrapping, hacía el bootstrapping, y cuando utilizaba, porque quería disminuir la misespecificación de los modelos, utilizaba Data Adaptive Procedure, es decir, algún algoritmo más complejo, Machine Learning para predecir, pues te sacaba el parámetro space de la probabilidad, te lo sacaba de fuera del rango de 0, 1. Pues esto es un problema gordo. Entonces vino Mark van der Laan, un holandés que emigró y se fue a Berkeley, California, que lo invité a la London School a que nos diera una charla y, bueno, demostró la capacidad que tenía, publicó 2 libros y el referente internacional, ahora de inferencia causal, desarrolló matemáticamente el Maximum Likelihood Estimation, básica, pero jugando de una forma muy inteligente y bonita, y desarrolló este framework que resuelve los problemas que teníamos antaño. Os voy a presentar Regression Adjustment, G-Computation, G-Fórmula y G-Computation. De la G-Fórmula nos vamos a la G-Computation utilizando modelos de regresión. Es tan simple como que el modelo para los tratados, ¿vale? En este caso, para los tratados, estoy teniendo, para los que estéis online, dificultades con el cañón de luz y va y viene, entonces cuando me voy es que lo estoy poniendo, ¿vale? Entonces, tenemos para los tratados, hacemos un modelo de regresión en el que en función del tratamiento y el set de variables confusoras, hacemos un modelo de regresión en el que vamos a predecir en un nuevo vector, en una nueva columna de tratados y no tratados, a los tratados le aumentaremos por la posibilidad de que no hayan sido tratados. Es decir, vamos a hacer una predicción en función de que haya sido tratado, en el caso en el que no hubiese sido tratado, en función del set de confounder. Y lo mismo para los no tratados. Esas dos predicciones las tenemos, las podemos sustraer y consideramos que si el set de confounder es lo suficientemente rico para establecer relaciones causales, ahí, al hacer el riesgo de diferencia de estas dos predicciones, estaremos obteniendo un riesgo relativo que pudiera, una diferencia de riesgos, perdón, que pudiera ser considerada como causal. Siempre criticable porque tiene que depender mucho de la relación entre esas variables y del conocimiento de base de la disciplina que tengamos. Entonces, este Regression Adjustment, generalmente lo que estamos haciendo es una predicción. Y esta predicción, dependiendo del modelo, de la especificación del modelo, de cómo lo consideremos, puede estar misespecificada. Y también podemos tener el problema de que vamos a hacer una extrapolación. Allí donde el tratamiento sea esparso, no sé cómo se dirá esparso, la probabilidad de que seas tratado será bastante pequeña, puede ser que estemos extrapolando. Entonces eso también le da una sensación a la gente de que no estoy controlando mucho estas extrapolaciones, no estoy controlando mucho esta predicción si será de validez o no validez. Entonces, bueno, pues demos un paso y vayámonos a utilizar pesos. Entonces la outcome lo que vamos a pesarla por lo inverso de la probabilidad de ser tratado. Y entonces vinieron los Inverse Probability of Treatment Weights. Y el problema de esto es que los pesos pudieran ser bastante grandes si la posibilidad de ser tratado fuese pequeña. Entonces,
si la probabilidad de ser tratado es pequeña, los pesos van a ser grandes, y si los pesos son grandes, el estimador puede ser sesgado. Entonces dijeron, bueno, demos un pasito más y utilicemos, a lo mejor vamos a intentar cambiar el HDMI. Cuando no... Vale, gracias, te lo agradezco. Vale. Entonces, el pasito siguiente dijeron, vamos a utilizar standardized weight en el rango de 0 y 1, y a lo mejor cuando los pesos son pequeños, pues el estimador puede no irse tan fuera del rango de la normalidad. Pero como seguían dando problemas los pesos, dijeron, bueno, pues vámonos a un refinamiento en el que combinemos las dos estrategias, G-Computation y los pesos, pero los pesos los vamos a tener en cuenta que los vamos a aplicar a los residuos del modelo. Los residuos del modelo para los tratados, pero teniendo en cuenta los pesos para los no tratados, y para los tratados, por lo que aumentaremos aquellos que no estén representados por cuando hacemos la imputación de las potential outcomes. Y este es el link también con el tema de la multiple imputation. Pero por definición, el segundo término básicamente es una expectación cero. Lo que quiere decir que si el modelo de G-Computation está bien especificado y no tiene problema, el modelo de los pesos, según el tratamiento, va a estar cerca de cero y no va a modificar mucho. Ahora bien, si el modelo del tratamiento está misespecificado y está mal en el modelo de G-Computation, vamos a tener una segunda oportunidad con el modelo de los pesos de reducir valles y mejorar la estimación de la G-Computation. Esa era la filosofía de por qué se combinaron los dos. Pero básicamente, aquí, como tenemos predicciones y tenemos la posibilidad de mejorar mucho las predicciones, se habló mucho de decir qué podemos hacer para que esas predicciones sean las mejores, y qué podemos hacer también para que aquí, posiblemente al hacer la incorporación de los pesos en esta segunda parte, pudiéramos tener la singularidad de que nos vamos a ir fuera del rango del parámetro, del espacio del parámetro. Si fuese una probabilidad, pues fuera de 0 y 1. Entonces, el Targeting Maximum Likelihood vino a responder estos problemas, y os lo voy a mostrar. Pero antes lo que quería deciros es que la G-fórmula, desde el punto de vista teórico, es básicamente la implementación que está justo detrás del Inverse Probability Weighting y del Regression Adjustment. Es decir, por la ley de las expectations, podemos recuperar el Inverse Probability Weighting y llegamos a decir que es básicamente G-Computation. Aquí, por definición de expectations, hacemos la aumentación, aquí por la ley de la total probabilidad seguimos desarrollando, pero luego por consistencia y cancelando, vamos a referirnos solamente en este caso, lo podríamos hacer solamente también para los no tratados, pero aquí por consistencia para los tratados, por la definición de las expectaciones llegamos al término de la sumatoria de la integral solamente a través de los confounders, y al final, por la definición de las expectaciones, pues llegamos a la derivación de que G-Computation basado en la G-fórmula es exactamente igual que el IPTV-W, el Inverse Probability Weighting. Entonces, bueno, básicamente lo que quiero decir aquí es que la G-fórmula gravita siempre en el background de todos los estimadores. ¿Cuáles son los problemas de estos estimadores? No paramétricos. Hemos dicho G-fórmula implementada no paramétricamente. Pues tiene el problema de zero anti-cell, sparsity. Tienes que discretizar la base de datos, y al discretizarla, la combinación de los distintos estratos, habrá estratos donde la información va a ser cero. Por lo tanto, el curso de dimensionalidad te va a decir que no es estimable. Y dices, bueno, pues vámonos a asunciones paramétricas. Pues en asunciones paramétricas, si nos vamos a los modelos paramétricos, podemos utilizar simplemente una regresión lineal si la variable es continua en función del tratamiento y de las confounders. Para los tratados, aumentamos el vector de si fuese tratado, qué pasaría si no fuese tratado, y hacemos la predicción de si fuese tratado cuando no ha sido tratado, y viceversa, sustraemos riesgo de diferencias. ¿Pero qué pasa? La misespecificación del modelo. Todos los modelos son wrong. Esto in English is really nice to say. All models are wrong, but some are useful. Box 1976. ¿Qué quiere decir? Pues que todos los modelos tienen asunciones desde el punto de vista paramétrico que van a intentar describir la realidad, y la realidad es más compleja que la asunción paramétrica, y van a estar wrong y misespecificados, porque puede haber no linealidades, puede haber interacciones, y entonces pues alguno de ellos puede ser que sea useful, que sea de uso para hacer predicciones, pero por definición van a estar misespecificados. Y además, en grandes dimensiones no convergen. Ahora estábamos discutiendo en un problema singular de series temporales donde no hay convergencia de los algoritmos de programación, porque en grandes dimensiones las asunciones paramétricas, si las hay, pues no van a converger. Entonces, también hacemos extrapolaciones. Allí donde no tenemos información, con el método no paramétrico, yo sé, no hay información, no puedo recuperar el efecto, pero aquí estamos haciendo extrapolaciones. Es cuando hacemos una predicción fuera del rango de los datos observados, ¿verdad?
Y el problema de los métodos de los pesos es que también son muy sensibles al curso de la dimensionalidad y cuando hay largos pesos, grandes pesos, pues son muy ineficientes. Es decir, el estimador blow up, tiene un resultado anómalo porque el peso es aberrantemente grande porque había muy poca probabilidad o casi near positivity violation, una probabilidad de ser tratado tan baja que el peso era tan grande que me hizo que el estimador pues fuera totalmente sesgado. Ahora dicen, ¿los combinamos los dos? Pues se combinan los dos, tenemos mayor suerte de que si uno está misespecificado, el otro no lo esté y recuperamos un poco el efecto del residual confounding y son mucho menos sensitivos al curso de la dimensionalidad, pero tienen un problema, que son ineficientes e inestables porque estamos utilizando IPT-W, por supuesto que el problema que decíamos antes, la violación de la positividad, y además la singularidad de que se van fuera del espacio por el trig matemático que se utiliza en la escala Logit, que no es capaz de cuando te da luego la escala de la probabilidad de recuperar pues, los límites del parámetro space. Entonces puedes tener estimaciones que se van fuera del margen de lo que tú esperarías. Y entonces vino y ante la misespecificación de los dos modelos, el modelo de la G-Computation, de la Regression Adjustment o el modelo de los pesos, pues si los dos están misespecificados, tienen muy mala performance, son bastante malos. Y esto ya se ha visto, se hicieron simulaciones, y entonces vino pues el TMLI. El TMLI vino a desarrollarse teóricamente para responder a estas preguntas, para responder también a mucha industria de clinical trial que quería obtener resultados causales desde el punto de vista observacional con base de datos hospitalarias y querían algo que fuese de verdad eficiente, robusto y consistente. Y entonces este hombre con gran capacidad desarrolló el framework y ahora es el que la gran mayoría del mundo usa y en econometría y otras disciplinas lo vaya a oír como Double Device Machine Learning. En el mundo de la bioestadística, ciencia aplicada del ámbito sanitario, pues lo vaya a oír como Targeting Maximum Likelihood Estimation. Entonces, ¿qué es? El TMLI es un algoritmo basado en Maximum Likelihood Estimation, es doble robusto, es semiparamétrico, se nutre de la Semiparametric Theory y es un Substitution Estimator, es decir, que empíricamente va a estimar una media y esa media luego la va a corregir y la va a modificar. Tiene mucha mejor, desde el punto de vista matemático, performance que todos los competidores. Son un montón de simulaciones y Monte Carlo experimentos donde se demuestra. Respeta los límites del espacio, es decir, si la probabilidad 0,1, pasando de la escala logit a la probit, de la probit con el speed en la logit function, y lo hace de una manera muy inteligente. Reduce el sesgo, y esto es lo más importante, y es lo más importante y singular, que a mí me encanta, porque utiliza ensemble learning para las predicciones, es decir, mejora al máximo la posibilidad de que la predicción sea lo menos sesgada posible. Y luego, desde el punto de vista matemático-estadístico, es tan puro, es tan bonito, es capaz de llevar a la estadística inferencial desde la perspectiva de Empirical Process Theory con el tema de la Influence Function, que aplica al Central Limit Theorem y por lo tanto el Delta Method, pero para un funcional, el Functional Delta Method. Y esto tiene un problemita que lo hemos también visto y se va a solventar con Cross Validation, porque no llega al Nominal Coverage, no llega cuando tiene datos que son muy difíciles, esparsos y de gran singularidad. Entonces se han demostrado en simulaciones y en Monte Carlo experimentos pues que el Nominal Level no se llega. Pero se está trabajando en ello con cross-validación. Pero lo que es importante es que dentro de lo que es el mundo de disjoint, de lo que es el matemática estadística y predicción, este hombre lo pone todo junto y hace que se hermanen una vez para todas en un estimador. El otro problemita es que solamente está implementado en R, en un paquete que se desarrolló en 2011, y entonces a nosotros nos pidieron en la London School que lo implementáramos en Stata, y entonces eso es lo que estamos haciendo ahora. Básicamente esto es pues para decir que en 2011 se publica el libro y que todos los métodos se compararon y que el Targeted Semi-Parametric Estimator, TMLI, era el que más reducía bias, y hay conferencias que siempre ponen ejercicios de simulación donde la gente utiliza sus estimadores y en todas las conferencias termina siempre ganando el BART, Bayesian Autoregressive Trees for Causal Inference, y el TMLI. Son los dos algoritmos que siempre están ahí en las competiciones ganando. Esto es lo que decía un artículo seminal en 2001 que tuvo mucho eco, en el que Breiman decía, oye, estadístico, ¿qué es esto de que nosotros frecuentistas bayesianos, qué es esto de que yo estadístico matemático y yo aplicado? No, 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 esto es todo a una y somos una. Y entonces todos los departamentos de estadística de las grandes, Stanford, Berkeley, Harvard,
London Imperial College, todos dijeron, no, nosotros, Master in Data Science, matemática estadística, rigurosidad y somos los que lo vendemos. Y entonces este hombre, el Brainman, es lo que decía, no, esto ni algoritmo, ni computación, ni tira para informática, no, esto es todo, emana de la matemática estadística y nosotros las predicciones las vamos a mejorar y lo vamos a hacer desde el punto de vista teórico. Y este libro para mí es como cuando se publicó me encanta, porque una perspectiva histórica de la disciplina en la que Stanford una vez más con Efron, ya sabe Efron, padre del jackknife, del bootstrapping, pues pone de manifiesto que los algoritmos computacionales que estamos utilizando hoy en día, eso no es que sea computational inference, vamos, es que es estadística pura, clásica y duramente dicho, es estadística. Y entonces es como la perspectiva histórica de cómo se va desarrollando la disciplina y cómo llegamos a los métodos de computación de algoritmos más complejos hoy en día y que deben de nutrirse siempre de lo que es la perspectiva histórica de lo que es la disciplina estadística. Entonces este libro me encanta porque llega a los semiparametric Cox, que Cox estuvo en la London School, lo invité a conferencias, estaba hablando con él y hasta los 92 se estaba sentando y discutiendo. Luego le entraba un poquillo de sueño, pero teniéndolo allí te estaba discutiendo, decía, Dios mío de mi vida, la pasión por la disciplina, lo que Cox hizo, ¿no? Y entonces de semiparamétrica a la computational es como el salto que da el libro. Esto es la representación gráfica que siempre presento de lo que es el TMLI, es decir, tú tienes el parámetro space del estimador, el estimador del TMLI, pero el parámetro space tiene todas las posibles realizaciones. Entonces, la primera aproximación es un plugin estimation, no me sale, es donde P subscript 0, N, underscript N, luego hace el trig matemático en un segundo estadio donde va a reducir el sesgo al máximo posible y es el parámetro, el estimador que más cerca se queda de la verdad simulada en Monte Carlo, experimentos de Monte Carlo. Entonces el algoritmo que te reduce el valle al máximo, y esto no lo digo yo, hay evidencia múltiple de experimentos de Monte Carlo, simulaciones, competiciones, donde te dice que el algoritmo matemáticamente es el que mejor actúa. Esto en 2017 yo también me lo preguntaba, decía yo, no, yo quiero verlo, esto es como, no lo sé, bueno, pues ya sabéis, ¿no? La filosofía de las religiones, yo quiero verlo, pero no puedes, pero nosotros sí podemos. Y eso es lo que es gracias la ciencia lo que nos permite, estimar empíricamente la realidad a través de los datos, y eso es la potencia de lo que nosotros hacemos. Y eso es lo que a mí me permitió decir, pues no sé yo esto, no sé yo, hasta que yo hice mi propio Monte Carlo experimento, se publicó en el American Journal of EPI, y especificado bien, o MIC especificado, TMLI era el que reducía el sesgo al máximo. Y además tenía nominal coverage. En este caso, veis que aquí no llegaba. Y bueno, pues eso fue lo que hizo también cuestionarse, decir, bueno, pues posiblemente es que cuando haya datos esparsos o haya singularidad en el modelo, haya no linealidades, o haya interacciones, o utilicemos algoritmos de machine learning muy complejos, el estimador no sea lo eficiente que quisiésemos. Entonces habría que pensar en algo, y ya se ha desarrollado metodológicamente la respuesta, que es cross-validarlo, y es lo que estamos ahora. Pero desde el punto de vista de reducción del sesgo residual confounding, es el que más se acerca a la realidad, siempre. Entonces, ¿qué es TMLI? TMLI es un substitution estimation. Tú haces la predicción, la estimación, la expectación de tu variable de resultado dado el tratamiento y el set de confounder para los tratados y los no tratados de la forma que había dicho antes, ¿no? Imputando qué hubiera pasado tú si hubiese sido tratado cuando no lo ha sido en función de las covariates, de las variables confusoras que tiene, que presumiblemente te van a recuperar el efecto causal para tratado y no tratado, y esta sería mi primera aproximación que la voy a llamar psi-0 o Q. Esto generalmente en la nomenclatura dicen Q, el stage Q, el primer estadio es Q, pero es psi-0 en este caso. Luego, ¿esto cómo lo hago? Lo hago con el superlearner. El superlearner es un algoritmo de programación en R que es un ensemble learning, un model averaging, un strategy, que lo que te hace es todos los potenciales algoritmos de machine learning que tú consideres que a hand te van a resolver tu problema de predicción, los va a utilizar y lo que va a hacer es, de manera discreta, elige el mejor para que la predicción sea lo más excelsa posible, o lo que va a hacer es un ensemble de todo ello. Y el Oracle te dice que el superlearner siempre es mejor que la combinación de ensemble learning es siempre mejor que el mejor algoritmo que tenga en el modelo que haya, en los modelos de algoritmos que haya introducido. Y para el modelo del tratamiento, que en este caso lo llamaríamos G, el G o G,
que la probabilidad de ser tratado en función de los confusores también utiliza el superlearner. Entonces, el superlearner, el algoritmo de programación, es lo que aquí añade la posibilidad de reducir el bias al máximo desde el punto de vista de la predicción, porque esto es un problema ahora de predicción. Estamos prediciendo unas potential outcomes. Entonces, con las predicciones de los pesos del Inverse Probability Weighting, lo que tiene el objeto, en este caso le decimos Clever Covariate, pero no es más que los pesos que los va a utilizar para luego, de manera individual, en un modelo máximo likelihood, General Linear Model, lo que va a utilizar la Observed Outcome, va a utilizar estos pesos con una familia binomial, no va a introducir una constante, pero el offset que introduce en el modelo es la expectación de la outcome dado el tratamiento y los confounders. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el coeficiente de los pesos va a ser, desde el punto de vista de entropía, en el máximo likelihood, el residual confounding que tú tenías, que lo vas a obtener, ese coeficiente, y lo vas a utilizar, esto en MATA, con la programación en Stata, aquí es como se obtendría, para hacer el update del plugin estimator inicial. Esto es básicamente M-estimation. Es como un problema de estimación M o M-estimación, y lo que es semiparametric theory, lo que está haciendo aquí es conjugando con la función speed and logit, de la escala de logit te va a la de la probabilidad, pero en esta probabilidad de la estimación primera de lo que es el efecto causal para, bueno, sería la diferencia entre dos, tratado y no tratado, va a obtener el efecto residual del residual confounding que tenía para hacer de update, que es el estadio de reducir el bias de la estimación inicial, y por eso ponemos la expectación star, como que ya ha sido actualizado el C0, el C1, el Psi0 a Psi1. Y entonces este es como el trick que hace que, pasando del logit a la escala probit, pero utilizándola de manera inteligente, respete los límites del parámetro del espacio del parámetro, 0 y 1 en este caso, para una outcome binaria. Y bueno, pues la potencia del TMLI en añadiéndole la capacidad de hacer la predicción de la manera más sinsegada posible. Y esto se hace con el superlearner. El superlearner, cross-validación. Tiene un fold y 10 folds, por ejemplo, que es como el más eficiente que se ha, desde el punto de vista teórico, también puesto de manifiesto, que 10 fold es generalmente lo más eficiente. Pues de los 10 fold tiene un set en el que va a validar, pero tiene 9 fold que va a hacer el training del modelo. Y ese modelo pueden ser diferentes modelos que va a hacer el ensemble learning de los diferentes modelos. Imagínate que tiene un problema en el que sabes que hay interacciones. Yo utilizaría Boosting Regression, Random Forest y probablemente, no lo sé, pero la SU. Esos tres por seguro. Y siempre, siempre, siempre pensaría en GAN, modelos aditivos generalizados. Las predicciones las hacemos. Obtenemos la mejor predicción posible, que sería discretamente el mejor modelo de predicción o el ensemble de esas predicciones, y es lo que tenemos aquí. Y esto aquí tenéis Breiman en 1996, que dio el seminal paper, no sé cómo se dice, el artículo de referencia con State Regressions, que básicamente es Machine Learning, pero es como se hace el Ensemble Learning, y es lo que utiliza el Superlearner. Esto lo diferencia de algoritmo A, B y C. Entonces aquí tenemos las predicciones de todos los algoritmos que han sido cross-validados para reducir también lo que es el optimismo de la predicción, y lo que tenemos finalmente un modelo con todas las predicciones que vamos a hacer el speed de la probabilidad de esas predicciones, pero de manera clever, de manera inteligente, utilizando el non-negative least square para una variable que es continua o el negative low likelihood para una variable binaria. Y entonces esas predicciones son las mejores posibles de todo el set de predicciones posibles que pudiéramos tener, y nos reduce un montón el sesgo en la predicción. Estoy terminando la introducción de TMLI y ya viene la parte más aplicada y dinámica, pero esto es muy importante porque, como es un estimator, emana también de Semiparametric Theory, Empirical Process Theory. El objeto Influence Function nos permite, no es más que un primer orden de una Taylor Approximation utilizando lo que es el Delta Method aplicado a un funcional. Al aplicarlo a un funcional tendríamos el Functional Delta Method y aplicado al objeto Influence Function. La Influence Function es una aproximación general a la M-estimation. La más eficiente, o la eficiente Influence Function, es aquella que tiene media cero y varianza finita, y lo que nos quiere decir que desde el punto de vista estocástico se aplica el Gilbenko-Cantorelli teorema, que lo que es básicamente Empirical Process Theory de manera asintótica te va a decir que converge la Influence Function en distribución a una normal, pero luego si reducimos y aplicamos un teorema que emana del anterior, que el Empirical Docket Theorem, te dice que hay un set de funciones
desde el punto de vista de clase, que están en una clase Donsker y que esa le aplica no lo sé cómo se dice en español, pero the law of weak large numbers. Es decir, básicamente que al functional converge de manera weakly, de manera débil, hacia un proceso gaussiano. Y ese proceso gaussiano a una rate de 1 partido por el square root of n, 1 partido por la raíz cuadrada de n, lo que nos permite aplicar el functional delta method y por lo tanto estadística inferencial para procesos tan complejos donde antes era imposible y nadie era capaz de decirte dónde está el rango de posibilidad de que mi estimación, el riesgo de diferencia es 3 veces más riesgo para los tratados, para no tratados, pero ¿hasta cuándo y dónde? Entonces, esto es lo bonito que este hombre también puso de manifiesto, que enamora al que lee el libro, porque es tan de manera excelsa, desarrollado, que dices, qué bonito. Pero, obviamente, requerimos que haya asintótica linearidad y que el estimador que estamos utilizando para poder aplicar este marco teórico sea aproximado por averages, empirically approximation by averages. O sea, todo gravita en el soul of statistics is averaging. Recuerdo en Harvard, en la clase 1101, que introducción a métodos estadísticos inferenciales, que el que nos daba la clase, the soul, el alma de la estadística es averaging, es la media, averaging, no sé cómo se dirá, mediando, no sé cómo se dirá en español, averaging. Entonces, este el objeto influence function, como veis, básicamente, desde el punto de vista teórico, desarrollado, lo que llega es al Gateau derivative para el espacio univariado o al Jacobian. Esta sería el Jacobian times el estimador menos el estimador para todos los datos individuales. Entonces, este es el objeto influence function, la first derivative, una diferencia de riesgo es un 1, si fuese el riesgo relativo sería otro, si fuese el odds ratio sería otro, dependiendo del estimador, tienes que estimar que está la singularidad, tú tienes que estimar tu primera derivativa, o la pathway derivative, o Gateau derivative, o Jacobian, y luego la aplicas, pues, como desde el punto de vista de la aproximación de Taylor, pues, un primer orden de aproximación de Taylor. Y lo que te queda es el remainder. El remainder converge a cero en una tasa de 1 partido por la raíz cuadrada de n. Pero cuando tienes algoritmos de programación muy complejos, como random forest, no hay no linearidades, muchas veces no llega al nominal level para el confidence interval y lo que tienes que hacer es cross-validar el estimador. Pero básicamente la influence function lo que te permite es usar type wall confidence interval, básicamente standard error o del objeto partido por la raíz cuadrada, y tan fácil como esto tienes tú confidence interval para la estimación. Todo esto, que lo cuento así, que es difícil, he desarrollado con los colegas un tutorial, porque me gustan mucho los tutoriales y compartir, del Delta Method e Influence Function con todo el código. Creo que está en R, en Stata no, este solamente está en R, pero bueno, ahí lo tenéis con un GitHub repository donde están todos los ejemplos y ahora mismo está en revisión en el The American Statistician. Porque, bueno, pues Delta Method sí es singular, está ahí cuando estimadores no lineares, como lo haces para el ratio, como lo haces para la odds ratio, pero bueno, siempre se queda ahí en el teaching de lo que es la disciplina estadística como un poco flojito. Entonces, bueno, el Functional Delta Method es un pasito más y emana y se nutre de la Empirical Process Theory, pero ahí hay código que lo explica muy bien. Básicamente, un poquillo lo que quiero decir aquí también es que, bueno, pues veis, el primer orden de la, no sé si veis el puntero, sí se ve, el primer orden de First Taylor Approximation, luego deriva y tiene la posibilidad de irte a lo que tenemos aquí, que es la derivative, Gateau derivative o la pathway derivative del estimador, que en el ámbito multivariado, pues no más que el Jacobian. Básicamente eso es lo que utilizamos para aplicar el Functional Delta Method. Ahora, ¿cómo implementamos esto en Stata? Pues de manera fácil. Stata llamamos el Superlearner, llamamos, independientemente de si tiene Mac o Windows, podemos utilizar R en el background, ahora queremos utilizar Python. Utilizamos los algoritmos de programación de Machine Learning, los básicos que están implementados en R, pero también le añadimos Bayes, GLM y GAN para las predicciones. Y lo que hacemos es que de manera muy simple la sintaxis para el usuario sea súper simple. Tú dices el TMLI, la variable de resultado, binaria o continua, el tratamiento binario y el set de confounder y todas las opciones. Entonces, las opciones, el tratamiento binario, las opciones para diferentes algoritmos de programación. Esto en una conferencia donde me decía tal, pero y esta es la salida. Pero mejor que verlo así, lo vamos a ver en tiempo real.
Entonces aquí tengo Catania Data, que es en Stata una de las bases de datos más comúnmente utilizadas desde el punto de vista de recuperar los efectos causales del smoking en la preñancia, el tabaco en el embarazo, el bajo peso al nacer. Dice, ¿cómo va a hacer un clinical trial donde tú le digas a una mujer, fumas, tú no fumas? Dice, eso no es ético. ¿Cómo voy a recuperar un efecto causal que yo piense que es atribuible al efecto de fumar? Mira que hay gente que ha estado buscando la causalidad del efecto de tabaco, ¿eh? ¿Y cómo lo voy a recuperar si no tengo una randomización? Dice, amigo, pues vamos a utilizar este marco teórico conceptual en el que yo voy a decir el TMLI, bueno, lo tengo aquí arriba y no lo voy a copiar. Y además aquí lo tengo en la escala aditiva, es decir, la diferencia de riesgo no está en la escala desde el punto de vista del PROVIT, sino que la tengo en la aditiva. Vamos a decir, el bajo peso al nacer o el peso. El peso al nacer en función del tratamiento que es fumar y en función del set de confounder, que yo considero que la relación de estas variables van a ser las que me van a hacer recuperar la probabilidad de que tú fumes o no, que es la edad de la madre, la educación de la madre, si la madre tuvo educación prenatal o no, si la madre tuvo educación prenatal o no, y si la madre está casada o no. Entonces digo, TMLI y lo lanzo. Y el TMLI tarda un poquito porque Under the Hood está llamando a R, haciendo la cross-validación cruzada, haciendo el Ensemble Learning Approach, y en este caso con GLM Step, GLM and GLM Interaction, y no sé si otro algoritmo más, pero le puedo poner el Bayes, le puedo poner el GAM, le puedo poner los algoritmos que yo quiera. ¿Y qué tengo aquí? Las potencial outcome. ¿Qué hubiera pasado si a todas las mujeres de esta base de datos fumara y no fumadoras hubieran fumado y aquellas que no fumaron hubieran fumado? Esto lo sustraigo y tengo desde el punto de vista aditivo que aquellas que fumaron tienen en media, en average treatment effect, 228 gramos menos que las que no fumaron, y el peso del bebé. Y el intervalo de confianza, qué maravilla, ¿no? Porque hasta hace muy poco decía, bueno, es que el peso es menor, pero dame rigor estadístico, dime cuál es inferencialmente ese margen de probabilidad. Y luego tenemos el causal risk ratio y el marginal ratio. Vamos a hacerlo el mismo algoritmo y lo hago rápido, pero desde el punto de vista con una variable low beer weight que es binaria. ¿Bajo peso al nacer, sí o no? Ahora tenemos básicamente la diferencia de riesgo. Aquellos que fuman tienen 5 veces más riesgo de ser un bajo peso al nacer, o desde el punto de vista del causal risk ratio, otro estimador, no, vamos, perdonar, otro estimán, es decir, el estimador es el mismo, pero el estimán es diferente, en este caso el riesgo relativo, pues aquellas que fuman tienen 2 veces más riesgo de bajo peso y el marginal ratio igual. Esto, como lo vemos aquí, view source rápidamente, el TMLI ADU, y os voy a mostrar la belleza de la influence function, statistical inference influence function. Aquí tenemos el objeto influence function, ¿vale? Y entonces este objeto influence function, la first derivative obviamente de riesgo, de la diferencia de riesgo es 1, pero por ejemplo para el riesgo relativo, la first derivative es esto y lo multiplicamos por el objeto D1, influence function, y lo que obtenemos es tipo wall confidence interval. Es la belleza de la aproximaje y también la belleza de que está utilizando algoritmos de machine learning de gran potencia para reducir el bias o reducir la misespecificación de las predicciones al máximo posible. Bueno, pues vuelvo a la presentación. Habéis visto en acción el TMLI. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora con el TMLI? Pues cross-validarlo. Esta es la salida, otra salida antigua, porque lo continuamos desarrollando. Esto nos pedían también la entidad financiadora Medical Research Council que hiciéramos el contraste del TMLI con el paquete de R y con otras implementaciones de inferencia causal que tiene implementada Stata. Y básicamente para un modelo, en un modelo de simulación con un experimento Monte Carlo en el que conocemos la verdad, todos sin la especificación, la misma especificación, todos los modelos nos daban la misma, todos los algoritmos de programación de inferencia causal para la ATI nos daba lo mismo. Quiere decir que, bueno, que Stata el TMLI programado estaba correcto. Aquí hay un tutorial que desarrollé en el 19 en R de TMLI con la infección de la G-fórmula, cómo se implementa TMLI, el Influence Function Object, la asunción en un ejemplo desde el punto de vista teórico de inferencia causal, en el que es tratamiento con en este cáncer epidemiology. Ya nos quedamos un poco, terminando. Y aquí está el código abierto y los ejemplos para reproducirlo. Y me parece que es uno de los ejemplos de página web, el que se utiliza en un artículo que se publica,
que ahora os voy a compartir porque estoy muy contento, la implementación en Stata con código abierto de la programación del TMLI, cómo se instala y cómo se usa. Y aquí el ejemplo de una simulación, pero claro, tú te lo llevas, el ADU file, dice, en vez de una voy a poner 1000, 2000, 100.000 y el tiempo que tú quieras, y entonces los resultados te van a decir siempre que TMLI es el más preciso, el menos sesgado de todos. Y aquí tiene el artículo que se publicó en Statistics in Medicine y resulta que la semana pasada, bueno, aquí está el link, aquí está el código abierto del artículo porque tiene en Python, en R y en Stata el código para reproducir la inferencia causal. Bueno, perdón, lo que quiero decir que TMLI, pero es que integrando TMLI, pero que hay tutoriales de inferencia causal que integran TMLI y los comparan de perspectiva histórica, como lo que he hecho ahora en Statistics in Medicine. Aquí está este tutorial de inferencia causal con todo el código abierto en Python, R y en Stata, y que hace poco me llegó el certificado diciendo, ha sido uno de los artículos del año pasado que más se ha download. Y entonces eso te gratifica mucho. Y también me ha llegado noticia de que, bueno, siempre me están atiborrando de email y esto acá y esto cual, pero que está siendo utilizado para el teaching en instituciones académicas de mucho poder. Es decir, la London School lo está utilizando, creo que en Estados Unidos también. Entonces, bueno, pues que ese artículo que parece que es tontería, pero es como decía, porque cuando le decían, ¿y usted qué piensa de Semi-Parametric Corregression? Y dice, pues que estaba mal, que a mí no me convencía mucho y que ahora hay cosas mejores. Y eso lo decía el hombre en las conferencias y decíamos. Pero él publicó los primeros tutoriales en los que se desarrollaba la conceptualización del time to the event desde una perspectiva semiparamétrica, ¿vale? Con el corregression y todos los problemas de la no proporcionalidad, de los hazard y todo eso. Pero bueno, los tutoriales que él publica creo que tienen más citaciones que incluso el artículo base seminal que él publicó describiendo lo que era la cost regression. Bueno, hay un curso también en 2018 para la Sociedad Española de Epidemiología que por desgracia, bueno, no tuvo la recepción que requiere porque, bueno, los conceptos matemáticos detrás a veces son complejos y la gente, pues, voy a ver de qué va y cuando ve que hay, bueno, pues cosas que son más singulares, pues algunos no lo pillaban, pero bueno, yo creo que está el curso bastante desarrollado como para que cualquiera que tenga conocimiento de base estadística sea capaz de realizar los ejemplos y comprenderlo al momento porque todo el código en R está súper trillado. Entonces aquí se implementa G-Computation, Invert Probability Weighting, aquí está el código en R Cloud abierto para quien quiera hacer y seguir el curso. Y los nuevos pasos, pues va a ser, ¿qué va a ser? Pues publicar en Stata Journal el programa del TMLI, que ya está en el repositorio de la Boston University, que es como CRAN en R, pues en Boston University es donde se repositan todos los todos los programas estadísticos desarrollados por usuarios de Stata. Quiero también comparar el estimador sin cross-validar con el estimador que cross-valida. Ahora, el problema de la Donsker class, cuando tienes problemas singulares de non-sparsity o no de inferenciability, porque habéis visto que tenemos que diferenciar y si no hay differentiability, tú no puedes utilizar el estimador porque desde el punto de vista estadístico e inferencial no te va a dar lo que tú quieres, pero si lo cross-validas, puedes ahora no me sale overcome, puedes sobrepasar esta singular, este problemilla cross-validando. Y esto hay ya desarrollo metodológico que lo comprueba. Pero la cross-validación es singular y difícil de hacer e implementar computacionalmente. Hemos añadido para la Positivity Violation, que es una de las condiciones que puedes testar, tools. Lo queremos también ahora en Python 3 utilizar, en vez de llamar a R, llamar con Python 3 al superlearner. Y lo de la cross-validación ya tenemos antecedentes de que lo hemos hecho porque publiqué recientemente, en 2019, la cross-validación del área under the curve. Tú haces un modelo logístico y vas a predecir el área debajo de la curva y dices, vale, bien, pero qué optimista eres, ¿no? ¿Más cross-validado tu modelo? Cross-valídamelo. La cross-validación no solamente desde el punto de vista, también te puede servir para elegir el mejor modelo. La especificación del modelo, la cross-valida. Aquí tengo un square ten, aquí tengo un cubic ten, aquí tengo una interacción. El minimum square error que sea mejor es el mejor modelo. Pues cross-validación o cross-validación cruzada es algo muy useful y es lo que lo hacíamos experimentalmente en un programa de computación en Stata para la área debajo de la curva. Y entonces tenemos la capacidad de hacerlo en Stata para el TMLI y estamos en ello. Lo que pasa es que el TMLI tiene dos estadios, dos predicciones, las tienes que combinar, tienes que pensar cómo en cada for las predicciones, como más complejo, pero estamos en ello. Estos son las referencias, pero yo soy muy pesado. Ya es lo último, dejadme porque es que me gusta mucho. Os voy a mostrar
las opciones que ya hemos implementado, Val, de testing por positivity violations. Entonces ahora me sale que me parece precioso. Mira. Entonces aquí tienen las potential outcomes y entonces de la probabilidad de ser tratado o no tratado, la densidad de la probabilidad de ser tratado o no tratado y es el overlap lo que queremos ver. Porque imagínate que aquí tiene la función de la posibilidad de ser tratado en función de las covariadas y aquí tiene la otra función. No hay overlap. Si no hay overlap, ¿qué vas a comparar? Entonces, eres tan honesto que con un gráfico me estás diciendo, usted tiene suficiente overlap, usted tiene la posibilidad de comparar el efecto causal que me está diciendo porque el tratado y no tratado que usted ha aumentado potencialmente con la imputación de sus valores puede identificarse con los datos observados. Y la tablita dice, wow, standardized different. Dice, bueno, si yo estoy haciendo una randomización de los datos, yo quiero que la diferencia de las covariates en función de que yo sea tratado o no tratado sea cero. Y dice, bueno, diferencias pesadas. Una vez que ha utilizado la probabilidad de ser tratado y tienen que ser cero. Pues bien, pues aquí las tenemos. Y es que no lo vemos aquí en el aula. Y creo que el aula me ha dicho que ya está bien. No se ve en la pantalla del aula. Bueno. Estoy intentando recuperar la pantalla, el screen, que ya básicamente está terminado, pero no se ve. Y no sé si ¿habéis visto el de las potencial outcomes? Que yo estaba aquí como en un éxtasis. Y digo, a ver si no se ha visto. Bueno, pues sí se ha visto. Pues bueno, es una tabla donde ve en función del tratamiento de las covariables, que si tú haces el peso de la probabilidad de ser tratado,